Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Se acerca noviembre, así que hoy vamos a hacer un proyecto para Halloween. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Esta fiesta tiene tantos detractores como simpatizantes. Te guste o no, Halloween es verdad que es una excusa perfecta para que los niños se diviertan y se disfracen. Así que el proyecto de hoy lo vamos a centrar en Halloween. Vas a encontrar todos los materiales descritos en la casilla de información del vídeo. Vamos ya, manos a la tela. Hoy confeccionamos una capa con capucha. Y como la tela que vamos a usar es negra y son piezas enormes y además brillan, no sé si se verá bien en la cámara o no, lo que vamos a hacer es que te lo voy a explicar primero sobre papel con otra tela para que veas cómo calcular la cantidad de tela que necesitas, cómo se coloca y cómo se corta, y luego te voy a enseñar cómo confecciono la capa con esta tela. Vamos a usar un rasete negro para la capa con capucha. Es una tela con bastante caída, es, como ves, brillante, 100% de poliéster y se suele encontrar en las tiendas de tela en la sección de disfraces. Para calcular los metros de tela que debes de comprar, tienes que medirte desde la base de la nuca por la espalda hasta donde quieras que te llegue la capa. En mi caso son 140 centímetros, voy a hacer una capa que llegue justo hasta los tobillos. Si vas a hacer una capa más cortita o una capa para un niño, quizás sean 70 centímetros, 1 metro, etc. La tela de rasete que voy a usar tiene un ancho de 150 centímetros. Como yo tengo que darle aquí a la capa 140, lo que voy a hacer es que el ancho de la tela me va a servir de largo de la capa. ¿Cómo calcular cuántos metros? Aquí tengo 3 metros de tela, que serían más o menos aquí, 1, 2 y 3. 3 metros de tela. ¿Y por qué 3 metros? Pues veréis, porque la capa tenemos que cortarla de esta manera. Tenemos que poner la tela derecho contra derecho, marcar aquí el cuello y esto sería la mitad de la capa. Así que a un largo de 1,40, digamos por ejemplo 1,50, teniendo en cuenta dobladillos y la zona del cuello, necesitaremos el doble de tela, serían 3 metros de tela. Doblaríamos la tela a la mitad, marcaríamos aquí el cuello y desde este punto hasta abajo tenemos que marcar, en mi caso, 1,40, digamos que llega aquí por ejemplo, marcamos también aquí a este lado 1,40, estoy haciendo un poco a ojo, y ahora tenemos que unir estos dos puntos y eso lo hacemos utilizando 1 metro. Tenemos que ir llevando esta medida en una línea curva hasta unirla con este punto. Así que desde la curva del cuello vamos a medir, en este caso tenemos aquí 14 centímetros, pues vamos a ir así haciendo una señal, vamos a hacer otra aquí en medio para tener muchos puntos de referencia. Bueno, esto es un poco a ojo, como te decía, y a modo de ejemplo. Luego cuando estemos haciéndolo en la tela vamos a tener un poquito más de cuidado y vamos a hacerlo más despacio. Pero esto vendría a ser algo así. Más o menos. Ahora colocaríamos alfileres y cortaríamos, y con eso tendríamos ya la forma de la capa. Esta pieza de tela que te va a sobrar aquí te puede servir para confeccionar la capucha, dependiendo por supuesto de las medidas de la capucha que vayas a hacer. Si no tienes bastante tendrás que comprar quizá medio metro más de tela y con eso ya sí que te sale seguro. Bueno, voy a cortar esto para que veas cómo quedaría, más o menos, ya te digo que esto no es nada preciso. Y esta sería la zona del cuello. Bueno, pues haciendo estas dos líneas y estos dos cortes, el círculo aquí abajo y la zona del cuello, si desplegamos ya tenemos la forma de la capa hecha. Así nos quedaría. Esto mismo lo vamos a llevar ahora con las medidas reales al rasete negro. Voy a cortarlo todo y enseguida empezamos a confeccionarlo. Para calcular esta curva del cuello yo voy a utilizar para un adulto unos 10 o 12 centímetros, para un niño algo menos. Te puedes guiar por una camiseta que tengas que tenga el cuello un poquito abierto y eso te va a ayudar a calcularlo.
Una capa como esta te sirve para multitud de disfraces. En negro, por ejemplo, para un vampiro tipo Drácula, en rojo sería para Caperucita Roja, seguro que en blanco te sirve para algún disfraz de princesa, en fin, me parece que es un modelo que nos puede venir bien para un montón de disfraces distintos. Para el cuello, como te he dicho, marcamos, yo en mi caso, unos 10 centímetros, si luego se queda corto podemos ajustarlo un poco, es preferible que sea más pequeño y luego agrandarlo que no que lo hagamos demasiado grande desde el principio. He dibujado una línea curva que une estos dos puntos, 10 centímetros aquí y 10 aquí, lo he hecho un poco a ojo y ahora recortamos esta parte. Bueno, pues aquí tenemos el cuello, el resto de la capa ya está cortada. Y este es el retal que nos queda de cortar la capa. Con esta parte probablemente nos dé para la capucha, depende también de las dimensiones que tenga que tener. He abierto la capa y me he probado el cuello y queda un poco pequeño, así que he trazado otra línea a 2 centímetros de este. En total el cuello está trazado a 12 centímetros del pico y ahora voy a cortar. Bueno, me lo vuelvo a probar y si hay que hacer algún otro pequeño ajuste lo hago enseguida. En la parte de delante de la capa es donde me quedan los orillos de la tela. Si este es tu caso y no te apetece rematar esta parte, por aquí la tela no se va a deshacer. Si te apetece acabarlo un poquito mejor, pues haremos un pequeño dobladillo de aproximadamente 1 centímetro y pasaremos un pespunte por los dos orillos de la tela que nos quedan en la parte frontal de la capa. El dobladillo de abajo es curvo, así que puedes ir haciendo un pequeño doblez muy chiquitín y luego otro segundo doblez a medida que lo vas cosiendo en la máquina, o puedes ver el vídeo que estás viendo ahora mismo en pantalla que tiene un truco para hacer dobladillos en redondo. Aquí tenemos ya el dobladillo de la capa cosido y lo hemos hecho con este prensatelas. Puedes ver un tutorial para aprender a utilizar este prensatelas en detalle en la casilla de información del vídeo. Los hay en distintas medidas y la medida de este es 4/8. Es un prensatelas para máquinas domésticas de caña baja. A continuación vamos a planchar este dobladillo para que asiente bien, colocando encima de esta tela un paño de algodón. Vas a encontrar otras muchas ideas de decoración para fiestas de Halloween en este mismo canal. Te dejo el enlace en la pantalla final y también en la casilla de información del vídeo. Te cuento cómo vamos a calcular la capucha. Para calcular el alto de la capucha, mídete desde el hombro hasta la mitad de la cabeza. Y para darle un poquito de holgura, vamos a añadir a esta medida 10 centímetros. En mi caso estoy cortando aquí una pieza que mide 50 centímetros. Para calcular la profundidad de la capucha puedes tomar como guía un impermeable que ya tengas o hacer lo que voy a hacer yo, que es hacer una capucha completamente cuadrada. Tengo aquí 50 centímetros y en la parte de fondo otros 50 centímetros. Tomaríamos dos piezas de tela de 50 por 50. Este sería el frente. Vamos a hacer un doblez hacia adentro de unos 7 centímetros aproximadamente para que en esta zona frontal tenga un poquito más de cuerpo. Y luego la parte de atrás, en vez de dejar aquí este pico, vamos a redondearla. Vamos a hacer aquí una curva y a coser por aquí. Vamos a verlo en la tela. Como te decía, dos piezas de tela de 50 por 50. Ya tengo aquí una debajo y le he hecho ese doblez hacia adentro. Están colocadas derecho contra derecho. Esta es la curva que vamos a hacer aquí detrás, la tengo ya marcada. Tenemos que desplegarlo para coser toda la capucha. Y una vez que ya esté cosido, desde este extremo por esta curva hasta abajo, es cuando vamos a volver el doblez a su sitio y ahora sí pasar la máquina por toda esta parte, por aquí. Ya hemos cosido desde el frente hasta abajo toda la capucha. Vamos a quitar alfileres y a cortar este sobrante.
Y ahora ya sí, en el lado del frente hacemos ese doblez, colocamos unos cuantos alfileres más y lo cosemos a máquina. Pasamos por toda esta zona al ancho de prensatelas y con esto tenemos montada la capucha. Una vez tengas la capucha, pruébatela, porque ahora es el momento de que ajustes si ves que es un poco profunda o que es un poco larga. Ahora se puede cortar perfectamente y ya una vez que esté montada es más complicado. Bueno, pues una vez que ya tengas la capucha del tamaño que te la has probado, vamos a pasar ahora por esta zona de abajo una puntada de 5,5 milímetros para fruncir toda esta parte. Con los hilos largos que dejamos al principio vamos a ir tirando para fruncir esta zona. Bueno, de lo que se trata ahora es de que esta zona de aquí que estamos frunciendo tenga la misma medida que el cuello de la capa. Hacemos un piquete en la mitad de la capa para hallar el centro, que tenemos que hacerlo coincidir con la costura de la capucha, y a partir de ese punto ir uniendo derecho contra derecho, repartiendo bien el frunce y después cosiendo por encima. Vamos a dejar un poquito menos de frunce o de rizo en la zona de la franja del frontal de la capucha y el resto lo vamos a repartir uniformemente. Y ahora en la máquina, con la zona de la capa hacia abajo, pegando a la placa de la aguja, vamos a pasar por toda esta zona. Ahora ya con una puntada de 2,5 milímetros. Esta zona de aquí la puedes rematar con una remalladora, con una puntada de zigzag, con una puntada de sobrehilado o ya para nota colocar una cinta de bies negra para que te quede perfectamente acabada. Luego a ambos lados de la capucha coseremos un lazo de raso negro. Este mide 4 centímetros de ancho y cada parte del lazo mide 1 metro. Si tu máquina no tiene puntadas de bordado y te apetece añadir este elemento decorativo, puedes coser, por ejemplo, una tira parecida a esta. Fíjate que nos quedaría bastante bonita. Si te ha gustado el tutorial de hoy, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram o Pinterest en la cuenta @menudonumerito. Y no te olvides de echar un vistazo en la pantalla final, porque ahí voy a compartir contigo una lista de vídeos sobre este tema. Como siempre, gracias por estar ahí.